Libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Cariti, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de la Evolución de la Conciencia. Ascendente en Capricornio. Los signos del zodiaco, o los campos vibratorios que ellos simbolizan, poseen múltiples significados desde el punto de vista de la interpretación conceptual. En rigor, cada signo alude a una totalidad coherente, podríamos decir, a una sola cosa. Sin embargo, para nuestra percepción secuencial y fragmentaria, centrada en el sujeto que se imagina separado de aquello que percibe, la vibración zodiacal significa muchas cosas diferentes. Y necesitamos realizar un gran esfuerzo para captar su coherencia estructural. Esta es la dificultad inherente a la distancia que reina entre el pensamiento verbal y el lenguaje de los símbolos. Sabemos que este es infinitamente más rico y sintético que el pensamiento lineal que lo interpreta. Y, desde esta perspectiva, aprender astrología significa desarrollar la capacidad de leer símbolos. La carta natal aparece así como un mapa, un texto que describe con un mínimo de caracteres la matriz de una existencia. En ella, el astrólogo, capacitado para comprender esos símbolos, lee para el consultante la misteriosa página que contiene los lineamientos esenciales de su vida. Es un intérprete, un traductor. Sin embargo, en este libro procuramos permanecer abiertos a un significado más profundo de la astrología. La entendemos como una expresión tangible de la relación hombre-cosmos y creemos que meditando en ella puede producirse una transformación de la conciencia que nos permita percibir sin esfuerzo la manera como cada hecho de la vida forma parte de un patrón más amplio de acontecimientos y como los escenarios en los que se desenvuelve nuestra existencia son espejos donde es posible reconocer una dimensión más profunda de nosotros mismos. En ese plano en el que el observador es lo observado, dicho en lenguaje abstracto, o en el que el humano se descubre como un cuerpo de estrellas, dicho en un lenguaje más místico, aquel que percibe sintéticamente puede responder de la misma forma a los acontecimientos, y estos cobran, en consecuencia, un carácter por completo diferente del que poseen cuando los percibimos desde un nivel fragmentario y nuestra relación con ellos es también fragmentaria. Desde este punto de vista, podríamos decir que el destino es el sendero, enigmático para quien lo experimenta, que nos lleva de la multiplicidad a la síntesis, tanto en el plano de la conciencia como en el de la acción. La compleja trama de acontecimientos, aparentemente dispersa y aleatoria, va revelando su estructura y el holograma del instante de nacimiento puede hacerse transparente para sí mismo y descubrir la ley a la cual responde. Eso queremos decir cuando nos referimos al viaje de la conciencia, a través de la energía del ascendente. Pie de página 10. Es evidente que lo que llamamos el viaje de la conciencia se presenta en el conjunto de la carta natal, así como en cada uno de sus factores, entre ellos el ascendente. Captar la estructura sintética de los símbolos que se despliegan en acontecimientos y relaciones es el trabajo del astrólogo, en tanto intérprete. A su vez, permitir que la conciencia se identifique con la dinámica de la ley que ordena las manifestaciones del holograma energético, el sí mismo vincular, es lo que posibilita la astrología en tanto aprendizaje transformador. Esto último es muy diferente a conocer el propio destino en el sentido de lo que está escrito para un supuesto individuo separado que sabe lo que le va a suceder. Por el contrario, hablamos de una conciencia que ha captado de un modo diferente la dinámica de su acoplamiento con el mundo. Esto se traduce en una transformación psíquica en la cual los miedos y controles, asociados a la creencia de ser un individuo separado, se diluyen progresivamente, dando lugar a una espontaneidad en la cual el deseo deja de ser en conflicto con la ley. El deseo deja de estar en conflicto con la ley. La compleja relación entre ley y deseo es precisamente el nudo a desatar cada vez que Capricornio domina en una carta natal.
en particular cuando este es el signo que asciende. Como hicimos en los casos anteriores, a fin de emprender más adecuadamente qué significa expresar la cualidad de Capricornio en sus distintos planos, deberemos referirnos primero a esta energía en sus niveles más abstractos. Luego, podremos apreciar sus matices en el plano psicológico y en los acontecimientos a través de los cuales suele manifestarse en nuestras vidas cotidianas. La montaña. Si buscamos una imagen que pueda dar cuenta del símbolo, podemos decir que Capricornio es la montaña que se yergue majestuosa, solitaria y atemporal. Estaba allí como un testigo inmóvil mucho antes de la aparición de los seres humanos y permanecerá en el mismo lugar cuando hayamos desaparecido, sosteniéndose sólidamente a sí misma y pareciera sosteniendo al mismo tiempo el cielo sobre sí. El impulso de alcanzar su cima, de llegar al límite más allá del cual no se puede seguir, es casi irresistible para el ser humano y por ello conseguir escalar una montaña es para nosotros sinónimo de logro y culminación. Toda montaña es un conglomerado de rocas. Sobre ellas construimos nuestras casas con la certeza que nos brinda lo inamovible y duradero. Cada roca está constituida a su vez por una trama de minúsculas redes cristalinas y estas por estructuras moleculares que obedecen a patrones férreos. De ellos quedan excluidos sistemáticamente todos aquellos átomos que no se disponen de determinada manera, que no adoptan una forma precisa. La regularidad de los cristales, con la sensación de solidez y belleza que nos transmiten, expresa el leitmotiv de Capricornio, una estructura de máxima cohesión interna que inhibe al máximo la variación o el movimiento a fin de mantenerse siempre igual a sí mismo. En el reino mineral, el principio de la forma única y excluyente, la uniformidad, predomina a tal punto que establece lazos casi indisolubles en el nivel molecular, dando lugar a sustancias tan sólidas como el diamante. En este reino que Capricornio simboliza, no existe libertad alguna para alterar los patrones que se revelaron como exitosos. Una vez lograda la forma perfecta, esta habrá de repetirse indefinidamente, rechazando toda variación posible o experimento ulterior. Podríamos decir que en el reino de los cristales no es posible el error. Se ha manifestado la estructura más eficaz y ahora esta debe reiterarse, idéntica a sí misma, sin desviarse jamás de la perfección alcanzada. Sobre la sólida regularidad del reino mineral se apoya lo viviente. La tierra fértil, los árboles y las praderas descansan sobre esa masa cristalizada. El agua corre entre sus intersticios y sobre ella y con ella los humanos construimos nuestros refugios. Con piedra hacemos los caminos y, repitiendo el mismo motivo, endurecemos la superficie de la tierra para poder deslizarnos con mayor libertad. Con roca construimos las casas que perduran y nos dan seguridad, así como los monumentos a través de los cuales intentamos atrapar el tiempo e inmortalizarnos. Pirámides, murallas, obeliscos, columnas, todos ellos expresan el mismo principio, lo permanente y duradero que, gracias a su movilidad, permite que todo lo demás pueda moverse y cambiar. Pero más allá del mundo de los cristales y minerales y del uso que de ellos hacemos, lo viviente también está organizado de acuerdo al mismo diseño por el cual una parte de cada sistema debe mantenerse relativamente constante para que el conjunto pueda crecer y desarrollarse. Los seres vivos respondemos al código genético que determina nuestra estructura. La reproducción celular en cada una de sus etapas obedece estrictamente a las órdenes que emanan de él a fin de mantener la forma a lo largo de la existencia. En el interior de cada célula, las moléculas de ADN preparan primero una copia exacta de sí mismas antes de que se inicie la división o reproducción. Nuevamente, en la base de todo movimiento y en el origen de la diversidad se encuentra aquello que se replica a sí mismo, lo que no debe alterarse jamás y que por ello renuncia a la libertad de variar o cambiar. Es lo que debe ser, lo constante.
para que cada individuo biológico pueda enfrentar exitosamente los desafíos del variado y exigente medio que lo rodea. Su nivel básico debe mantenerse inmutable, repitiéndose indefinidamente para sostener a aquellas partes que pueden y deben alterarse y cambiar, de la misma manera que el hueso permanece inmóvil por debajo de los tejidos más elásticos, a fin de sostener y posibilitar el movimiento de la totalidad del cuerpo. Capricornio es el signo que simboliza este nivel de realidad en el que la presencia de aquello que no varía se manifiesta como esencial. Desde un punto de vista general, podemos decir que en la base de cada campo de experiencia distinguimos leyes y constantes. En el nivel capricorniano de la realidad se hace visible que todo cuanto existe debe estar sujeto a una ley. Allí donde esa ley o esa constante deja de regir, nos encontramos en un campo diferente, en otra realidad que deberá responder a su vez a alguna otra realidad que será manifiesta tarde o temprano. La ley de atracción gravitatoria, por ejemplo, es propia de nuestro universo de masas. Por otra parte, hasta donde sabemos, nuestro universo en su conjunto obedece a la ley E igual mc al cuadrado. En esta ecuación, la velocidad de la luz es una constante que fija las relaciones posibles. Si ella variara, nos encontraríamos en un universo diferente, en otra realidad. Este nivel en el que se hacen explícitas las constantes que sostienen o las leyes que gobiernan a toda estructura, proceso o individuo es, como dijimos, Capricornio. Donde quiera que percibamos formas, sean estas simples o complejas, fluidas o cristalizadas, siempre existirá algún factor fijo o una relación invariante entre factores que gracias a su inamovilidad mantiene la cohesión necesaria entre los elementos de la estructura para que ésta continúe siendo sí misma. El movimiento sintético que habíamos observado en Sagitario, con su enorme capacidad para incluir variaciones y contradicciones dentro de sí, culmina en el signo que le sigue cuando se revela la ley que gobernaba aquel movimiento. Aquello que gracias a su casi imperceptible constancia hacía posible la fluidez y la abundancia sagitarianas. En general, es necesario un alto grado de abstracción para que esta dimensión de la realidad no sea perceptible. Así como la mirada de Escorpio atravesaba la belleza del paisaje libriano para mostrarnos la danza de muerte y deseo que lo hacía posible, la percepción de Capricornio despoja cada escenario de sus determinaciones concretas, haciendo explícita la estructura que lo gobierna y define. Muestra la geometría, el mundo de las leyes, ecuaciones o arquetipos inalterables que operan por debajo de las infinitas variaciones y formas a través de las cuales aquellos se manifiestan. La síntesis alcanzada en Sagitario expresa su esencia, la unidad de la cual brota toda multiplicidad en la fase siguiente del zodiaco. Cuando en el girar de la rueda se produce el pasaje a Capricornio, el viaje ha terminado. El campo dentro del cual se realizaba la experiencia aparentemente ilimitada que se nos había revelado en Sagitario, desnuda su íntima estructura y ya no hay nada más por recorrer, salvo las infinitas variaciones de lo mismo. La esencia o ley se ha hecho explícita. Hemos llegado al límite, que es al mismo tiempo la fuente o condición de posibilidad de todos los movimientos anteriores. Un salto de plano hacia otra dimensión de la realidad. Mirando hacia atrás en el zodiaco, podemos decir que la forma incipiente que germinó en Cáncer se ha realizado en el signo de Capricornio en tanto forma final, llevando en su interior esencializadas todas las transformaciones que se produjeron en los signos precedentes. De hecho, entre Sagitario y Capricornio tiene lugar un gigantesco salto de plano que no es fácil de describir y que probablemente es el responsable de nuestras dificultades para comprender y encarnar esta energía.
Este cambio de nivel suele representarse en el plano de las imágenes como el pasaje de la planicie a la montaña. Apartarse de la llanura y ascender a la montaña implica, por un lado, esfuerzo o contracción. Abandonar el mundo fluido de las potencialidades para concentrarse exclusivamente en la realización. Por otro lado, encierra la posibilidad de percibir la realidad desde una nueva dimensión. El sentido de expansión que encontrábamos en el viaje sagitariano culmina en el cambio de perspectiva que ofrece la cima de la montaña. Aquí la amplitud de movimiento propia de lo expansivo se transforma en una nueva posición desde la cual, permaneciendo inmóviles, podemos abarcar la totalidad. De esta manera, la síntesis y la comprensión de Sagitario dan lugar, en su paso siguiente, a la ley viviente que caracteriza a Capricornio. Lo difícil para nosotros es comprender la naturaleza del aquietamiento propio de este signo y lo que esto posibilita. Desde un punto de vista podemos decir que Capricornio expresa el nivel algebraico de la realidad, en el cual solo existen las constantes universales que aparecerán en los infinitos casos particulares. Sin embargo, al decirlo de esta manera, no podemos evitar reducirlo a un concepto, a una idea que permanece en el nivel teórico y que, en consecuencia, remite a lo que es abstracto y carente de vida propia. Así, la exuberancia y vitalidad de Sagitario parecen haberse desvanecido ante la fría presencia de las estructuras capricornianas, como si un soplo helado hubiera aniquilado la vida, convirtiéndola en cristal. De un modo análogo a lo que vimos en el pasaje de Libra a Escorpio, la conciencia que acompaña las transformaciones del zodiaco reacciona con fuerza cada vez que debe enfrentar la pérdida del mundo con el que había aprendido a identificarse, y cuando se encuentra con lo que se ocultaba detrás de él, su primera respuesta es la de negarse a aceptar el cambio manifestado. En este caso, la reacción habitual ante el pasaje de Sagitario a Capricornio es experimentarlo como un retroceso o alguna clase de deterioro, o arribar a la conclusión de que el zodiaco culmina en un más allá desencarnado que solo existe en tanto modelo a seguir o meta inalcanzable, intrínsecamente contradictoria con lo vital. ¿Cómo reconocerse en la concentración y austeridad de Capricornio si se lo compara con la abundancia de Sagitario? ¿Dónde se han escondido la alegría, la generosidad y la entrega en este mundo de cristales? Desde el punto de vista psicológico, este es un signo tan misterioso como Escorpio y presenta, para quien debe vivirlo, enormes desafíos. Quien encarne a Capricornio deberá afrontar las peculiares tensiones que ofrece una energía cuya tendencia natural lleva hacia la contracción, la concentración y la exclusión de variaciones. Se corre aquí el riesgo de la cristalización, con toda la rigidez, el exceso de abstracción y la pérdida de sensibilidad que esto conlleva. Como todo estudiante de astrología sabe, la fuerte presencia de Capricornio en una carta natal suele traducirse psicológicamente en un sentido extremo de la autoridad, tanto externa como interna. Esto lleva a fortalecer en demasía la voluntad, a tenerse a modelos estrictos de conducta y realizar juicios implacables acerca de sí mismo y los demás. Es habitual también que conduzca a enfatizar una pseudo-sabiduría con la que se pretende conocer el resultado de todos los actos, a priori de la experiencia concreta. Se pierde entonces toda espontaneidad a cambio de una rigidez que en realidad encubre un profundo temor a lo desconocido. Lo difícil en este momento zodiacal, desde el punto de vista psíquico, es comprender que la naturaleza inexorable de la ley que caracteriza a este signo no es un dato teórico o ideal, sino una presencia viva y palpitante en lo real. Se trata de la encarnación de la ley, más allá del matriz inevitablemente dualista de esta frase, y no de un esfuerzo para adecuarse a alguna ley abstracta. Por eso decíamos en los párrafos introductorios que el nudo central de la experiencia en Capricornio es la relación entre ley y deseo. La ley y el deseo. Captar lo esencial implica el desarrollo de una sensibilidad extrema.
capaz de discernir entre los más sutiles matices y diferencias. Permite distinguir las repeticiones de la multiplicidad, pero sin dejar de resonar con ellas, porque la conciencia no se ha disociado de las mismas. Psicológicamente, sin embargo, es decir, en el nivel del yo separado, la esencia se convierte para nosotros en abstracción. Es considerada como el resultado de una toma de distancia de la experiencia y la respuesta al anhelo de permanecer más allá de lo múltiple y relativo. Así es como la cualidad esencializadora de Capricornio suele ser interpretada rígidamente por el nivel psicológico, reflejándose ello en una fuerte tendencia a excluir todo lo que parezca contradictorio. Sin embargo, astrológicamente hablando, la percepción de la ley o esencia es en realidad solo la profundización natural de la síntesis alcanzada en el signo precedente. Nuestra captación de lo esencial reduce dimensiones de la realidad para hacerse objetiva, y por ello se nos hace difícil imaginarla como un hecho vivido. Nos cuesta asociar la capacidad de conexión con formas sutiles, con la conservación de toda la carga vibratoria que la existencia implica. O sea, no la concebimos más que como una mera abstracción mental. Impulso vital y legalidad se nos aparecen habitualmente como términos contradictorios e incluso irreconciliables. Solemos entender la ley como algo que desvía o impide el libre fluir del impulso, el cual debe aprender a refrenarse y obedecer las restricciones que aquella le impone. Sea que la entendamos como resultado de un acuerdo social, imposición de alguna autoridad, humana o divina, simple registro de lo inevitable o captación objetiva de un orden universal, la ley aparece como un factor externo al deseo, como si la legalidad de la vida fuera una dimensión separada de su pulso básico. Nuestra percepción primaria, condicionada socialmente, nos dice que la ley es siempre una constante exterior ante la cual cada ser viviente debe adaptarse y obedecer, o pagar las consecuencias de su transgresión o ignorancia. Consideramos habitualmente el impulso como interior y subjetivo, y la ley como exterior y objetiva. Pero es evidente que si esta relación queda así definida, se postula una distancia insalvable entre sus términos, que nos obligará a buscar alguna adecuación o compromiso en el cual uno de los dos polos deberá ceder ante el otro. La tensión entre lo que se percibe como subjetivo y lo que aparece como objetivo y la presencia de leyes en todos los aspectos de la existencia, con las consecuencias que derivan de su comprensión, desconocimiento, obediencia o desacato, serán temas centrales en la vida de una persona con ascendente en Capricornio. Pero el modo como esto es abordado por cada individuo no es independiente de las interpretaciones colectivas que imperan acerca de esta relación. Si se observa atentamente, se verá que el planteo por el cual el deseo es contradictorio con la ley tiene como trasfondo el contexto de conflicto o guerra entre opuestos que percibíamos en un nivel de Escorpio. Dicha arquetipización de la batalla, tras haber intentado alcanzar una efímera resolución mediante el idealismo de Sagitario, no tiene otra opción que convertirse en obediencia a una ley exterior en el paso siguiente, que es Capricornio. Si superamos la percepción fragmentaria de los signos como espacios independientes entre sí y logramos comprender el zodiaco como una estructura, podemos ver que cada uno de los signos contiene a todos los anteriores en una secuencia natural que no puede ser evitada. Si Escorpio es percibido como conflicto irresoluble entre vida y conciencia, Sagitario no podrá ser otra cosa que idealismo y en consecuencia Capricornio deberá ser obediencia. Si proseguimos en este nivel de la rueda, determinado por el dominio del arquetipo de la batalla, veremos entonces que se abrirá un abismo insalvable entre Capricornio y Acuario. En tanto la ley no pueda ser experimentada como interna, el signo que está más allá de la ley no podrá expresarse más que como rebelión o en su defecto como pérdida absoluta de identidad, locura o alienación. Muy distinto, en cambio, es el modo como se despliega el zodiaco para la conciencia cuando Escorpio puede ser comprendido y su lado oscuro integrado en la síntesis viviente de Sagitario.
La consecuencia natural será el descubrimiento de la identidad profunda entre el deseo y la ley, el cese de todas las separaciones que surgen del dualismo y la realización de la unidad de la vida. Y esto es Capricornio. Sin embargo, es evidente que toda afirmación meramente verbal parecerá ingenua o una simple teorización, a lo sumo, una reiteración del idealismo sagitariano. Solo la contundencia de la vida concreta podrá hacer de esto una percepción real. Si decimos que en el trasfondo de Capricornio se encuentra el enigma de la relación entre la ley y el deseo, podemos presumir que el destino habrá de someter a los individuos que encarnan esta energía a una particular presión que los fuerce a disolver la distancia entre lo que llamamos subjetivo o particular y lo objetivo o universal. Un destino de responsabilidades y experiencias rigurosas. ¿Cuál es la relación de Capricornio con la vitalidad, la sensibilidad y la libertad? ¿Es la energía que las inhibe o la que las hace posible? ¿Se trata de la cualidad gracias a la cual la vida se sostiene a sí misma o hemos entrado en el despojo y rígido ámbito de la muerte? El aprendizaje de Capricornio, ascendiendo, obligará a reexaminar todo aquello que ante una primera mirada se nos aparece como libre, dinámico y vital, obligando a descubrir el entramado que lo hace posible. Será necesario desarrollar una gran madurez antes de poder comprender la razón de ser de las leyes que subyacen a todo proceso aparentemente libre y poder aceptar así las misteriosas decisiones o condiciones de posibilidad que sostienen todo lo que existe. Descubrir esto no será resultado de la comprensión de una serie de ideas. Solo podrá producirse atravesando las experiencias concretas que encierran la tensión entre libertad y responsabilidad, deseo y ley, creación y límite. Como hemos reiterado en cada capítulo, la matriz de destino que nos está asociada se despliega simultáneamente adentro y afuera. Así es como una trama peculiar de acontecimientos y vínculos hará de espejo a las cualidades capricornianas latentes en la persona con este ascendente. Dado que la conciencia tiende a identificarse tempranamente con otras cualidades del mapa natal, las simbolizadas por la luna o el sol, por ejemplo, generalmente no nos reconocemos en el espejo de las experiencias externas e incluso reaccionamos ante ellas de acuerdo a las cualidades con las que nos hemos identificado previamente. En el caso de Capricornio, sabemos que la persona con el sol en este signo se reconoce a sí misma cada vez que se propone una meta y logra alcanzarla. Tras un largo proceso en el que revela su capacidad para concentrar energía y negar los impulsos que la pudieran desviar de su objetivo. Tiende naturalmente a autosostenerse e incluso a sostener a otros con un innato sentido de la responsabilidad. En el ascendente, en cambio, si bien estas actitudes están latentes y son visibles en el comportamiento de la persona desde su niñez, el feedback entre el medio ambiente y las identificaciones tempranas de la conciencia resulta más complejo. De esta manera, muchas veces, estas personas desarrollan características aparentemente opuestas a las mencionadas, como rebelión, irresponsabilidad o un fuerte anhelo de apoyarse en otros. Desde un punto de vista estrictamente energético, lo que sucede es que el niño primero, el adolescente después y el adulto más tarde se encontrará recurrentemente envuelto por una energía lenta, concentrada, que excluye las variaciones o experimentos y que posee un inevitable rigor. La manifestación concreta de esta cualidad hace que, desde pequeño, se vea rodeado por personas con ideales de autosuficiencia y perfección, de gran autoridad e incluso rígidas. Y aunque nazca en un medio ambiente abundante, tanto en lo afectivo como en lo material, deberá de todas maneras atravesar experiencias rigurosas en las cuales se sentirá totalmente librado a sí mismo,
teniendo que hacerse cargo de responsabilidades a menudo excesivas para su edad. Tener que cuidar a sus hermanos menores renunciando a la libertad de la que otros amigos gozan. Ser enviado a hacer compras con cantidades de dinero de las cuales debe responsabilizarse. Verse obligado a estudiar sin compañía o a realizar tareas para las cuales no puede apoyarse en nadie. Viajar solo siendo muy niño, etc. Son anécdotas habituales que revelan en pequeña escala la presencia del patrón de destino que se desarrollará a lo largo del tiempo. De una u otra manera, esta persona experimentará que cada vez que comienza algo, las exigencias serán enormes. Todo parecerá complicarse y hacerse difícil, y aquellos que deberían ayudarlo misteriosamente desaparecerán o lo dejarán solo ante la responsabilidad. Más tarde verá que no solamente nadie lo sostendrá del modo que desea cada vez que pide apoyo, sino que incluso deberá apoyar y sostener a otros. Tendrá que aprender a postergar sus deseos inmediatos ante las responsabilidades que se verá obligado a contraer y, en general, las cosas no se presentarán fáciles desde un principio ni se las podrá terminar con rapidez. A lo largo de su vida, deberá perseverar en direcciones que quizás no ofrezcan ninguna gratificación por mucho tiempo, antes de alcanzar los resultados anhelados. La natural persistencia que expresa la persona con Sol en Capricornio, que en ella aparece como una modalidad del deseo, le será exigida, en el caso del ascendente, por las circunstancias que deberá enfrentar a lo largo de su historia. Estas parecerán pedirle constancia, exactitud y sentido de la responsabilidad, aún en las situaciones más banales. En este sentido, un ascendente en Capricornio debería saber que nada importante se va a presentar fácil al principio. Es lícito suponer que la constelación de un medio ambiente de estas características y la repetición de este tipo de hechos pueden producir reacciones psicológicas muy diferentes. Por un lado, podríamos decir que es necesario que esto ocurra para desarrollar en estas personas las cualidades capricornianas latentes y descubrir la íntima presencia de la ley en sus existencias, hasta que esto se convierta en algo espontáneo y natural. Sin embargo, es probable que tales experiencias refuercen otras zonas de la estructura natal y que, ante la reiteración de ese exterior extrañamente exigente y tan poco flexible, quizás se nieguen a enfrentar estas situaciones. Si el mundo externo muestra tanta dureza y rigurosidad, haciendo que todo dependa de ellas y al mismo tiempo impidiéndoles alcanzar una satisfacción rápida de sus impulsos, es comprensible que muchas personas con este ascendente queden fijadas en una actitud aniñada y quejosa, que anhela eludir toda responsabilidad y evita enfrentarse a las dificultades. En muchos casos, es visible también un comportamiento rebelde que se opone tosudamente a la fuerte presencia de la ley en sus vidas. Es evidente que con estas respuestas se abre un círculo vicioso. En ningún caso podrán liberarse de esa ley sin antes haberla comprendido, dado que solo es el reflejo de su particular mundo interno. Es probable que, aun en los casos en que aparezca tempranamente un comportamiento más responsable, este solo recubra fuertes temores y una disposición desconfiada y por mucho tiempo insegura. Esto es casi inevitable al principio de la vida de un ascendente en Capricornio, ya que éste nace con una fuerte autoridad interna que, al mismo tiempo, se manifiesta de un modo excesivamente potente en el mundo externo. Su psiquis se constituye en resonancia con la demanda que ejerce el entorno, que también suele mostrarse extremadamente crítico hacia ellos. Así es como se sentirá continuamente juzgado y criticado por esas personas exigentes que se le presentan por destino, quienes suelen creer que la perfección es posible y fácilmente alcanzable. Son innumerables los jueces que los observan y ante los cuales deben cumplir con lo que se espera de ellos. Esto hace que generalmente sean más rígidos que los que tienen el Sol en Capricornio, en quienes esta estructura externa no tiene por qué manifestarse. En este sentido, es probable que en este ascendente se articule un super yo extremadamente rígido que suele tardar años en disolverse.
Solo después de un arduo trabajo sobre sí mismos se podrá borrar esa mirada crítica que les exige concentrar todas sus energías en alcanzar grandes realizaciones. A su vez, el presentimiento de que todo emprendimiento estará sembrado de dificultades y exigirá un gran esfuerzo inicial hará que muchas veces, ante la aparición de los primeros problemas, la persona tienda a abandonar rápidamente sus iniciativas o las posponga indefinidamente. Así, se irá instaurando en ella el hábito de perder contacto con la espontaneidad del deseo, influenciada por la opinión de quienes la rodean o por la acción misma de los acontecimientos que le harán pagar demasiado caro cada descuido o distracción, tenderá a hacerse excesivamente consciente de las consecuencias de los propios actos. En forma análoga a la reacción psicológica que producen los aspectos duros entre Marte y Saturno, es evidente que será mucho más seguro para los ascendentes en Capricornio obedecer y someterse a obligaciones externas, conducta que ofrece una gratificación social inmediata, que mantenerse fiel a un deseo que parece latir cada vez más débilmente por debajo de la acumulación de dificultades y la sensación de soledad. Cumplir, obedecer, adecuarse es, en la mayoría de los casos, la línea de menor resistencia. Pero esto hará que el deseo se convierta en algo irreconocible, que solo pueda distinguirse en tanto transgresión a lo que es debido, o se convierta en la encarnación del deseo social. Lo difícil no es simplemente tener que liberar el propio deseo de los mandatos sociales, sino que, aún liberado, este tardará mucho tiempo en fructificar. Aquí el trabajo es sostener el deseo no como oposición o por obediencia a otros, sino manteniendo la propia vibración creadora en el tiempo. Pero es indudable que será muy fácil extraviarse en este itinerario. A lo largo de sus vidas, por lo común, se los verá desperdiciar oportunidades por falta de continuidad y abandonar prematuramente una línea de acción, aunque, como ya vimos, la conducta opuesta suele ser tan habitual como la anterior. Es posible así verlos permanecer por tiempo indefinido en situaciones de baja creatividad, confiando en que la persistencia por sí misma los llevará a un resultado exitoso, sin advertir que permanecen en el callejón sin salida de su anhelo de seguridad. O, en el peor de los casos, verlos ceder súbitamente en los instantes previos a que todo el trabajo rindiera sus frutos, después de un largo tiempo de permanencia en el esfuerzo. Es evidente que, si bien algunos de estos comportamientos son visibles en un Sol en Capricornio, este tiene por lo general un innato sentido del tiempo que le permite permanecer en contacto con su deseo bajo la forma de voluntad, así como un agudo sentido de la realidad. En el ascendente, en cambio, el proceso es mucho más confuso. Comprender si sus actos y su relación con el tiempo nacen de la obediencia, el temor, la desconfianza, la rebelión o la peculiar sabiduría capricorniana es una tarea que puede llevar años. Personas y escenas externas. Desde el punto de vista psicológico, ser capaz de sostenerse a sí mismas es uno de los aprendizajes fundamentales en la vida de las personas con ascendente en Capricornio. Y para eso, el destino habrá de ponerlas repetidas veces en situaciones en las que se verán obligadas a demostrarlo. Capricornio es la cabra que trepa solitaria, afirmándose trabajosamente en pequeños espacios donde solo ella es capaz de encontrar apoyo. Su comportamiento se distingue del de las ovejas que corren en manada con los cuerpos apretados unas contra otros, eludiendo los riesgos y buscando la seguridad del terreno llano. La cabra, en cambio, se mueve sola, paciente y segura entre abismos, sin garantía alguna de que podrá sostenerse en alturas que no parecen estar hechas a la medida de un ser tan pequeño. A lo largo del camino de su vida, el ascendente en Capricornio se cruzará con muchos individuos que reflejan características asociables con las de la cabra y que él deberá aprender a poner en acto. Así es como se encontrará con personas autosuficientes, solitarias, cargadas de responsabilidades, sostenedoras, con gran fuerza de voluntad y dedicación a sus objetivos,
distantes e incluso frías, portadoras de una gran sabiduría, pero que al mismo tiempo evidencian cierta rigidez. Como hemos dicho en capítulos anteriores, las personas que encarnan la energía que debemos aprender a expresar aparecen recurrentemente en nuestro camino, pero al mostrarnos distintas facetas de aquello que debe ser comprendido y elaborado, despiertan en nosotros una fuerte ambivalencia. Sentirse atraído por ellas, admirarlas e incluso enamorarse es algo muy habitual, así como rechazarlas o criticarlas, en este caso por su aparente insensibilidad, distancia, rigidez o exceso de ambición. Al mismo tiempo que el destino trae estos encuentros, en la vida de un ascendente en Capricornio suele producirse una escena característica que se repetirá a lo largo del tiempo. En ella quedan completamente librados a sí mismos, sin poder apoyarse en nadie, teniendo a su vez que sostener a otros en una situación que aparentemente los excede. Esta peculiar articulación entre vínculos y acontecimientos encierra, desde el punto de vista astrológico, el secreto de la cualidad a descubrir y expresar en este ascendente. Pero para quien debe vivir, no suele ser fácil desentrañar el sentido profundo de este patrón. En estas personas, como vimos, resuenan con gran fuerza los juicios e ideales propios de aquellos con quienes reiteradamente se encuentran. Tanto en su mundo interno como en el externo, siempre hay alguien extremadamente sólido que sostiene con gran esfuerzo y sacrificio personal a los demás y que es capaz de concretar grandes objetivos, lo cual se configura como un ideal a alcanzar. Pero por otro lado, se produce en ellas una fuerte dependencia psíquica respecto de estas figuras de autoridad que aparecen como completas y autosuficientes. Y como suelen idealizarlas, en consecuencia, procuran habitar en mundos sostenidos por otros. Aún en el caso de que su comportamiento dominante sea la rebelión, el ascendente en Capricornio busca inconscientemente apoyarse en los demás. Su matriz psíquica le dice que alguien sostiene el mundo y por largo tiempo cree ser mucho más débil y necesitado de lo que en realidad es. Es evidente que los criterios con los que se mide son demasiado exigentes y, aunque se rebele contra ellos en el afuera, estos lo condenan a sentir que no está a la altura de las circunstancias, mientras que sí lo está algún otro. Es decir, aquel que está destinado a autosostenerse y sostener, aunque posiblemente se muestre sólido y responsable, en la mayoría de los casos se siente inadecuado y busca otro en quien apoyarse. Pero, al mismo tiempo, cada vez que procura descansar en otro, tarde o temprano, éste habrá de fallarle, dejándolo solo y con toda la responsabilidad sobre sus espaldas. Esta articulación es prácticamente inevitable para que el viaje de la conciencia a través de Capricornio se cumpla en sus distintos estadios. Si esto no sucediera así, la identificación no se produciría y Capricornio permanecería afuera para siempre, aún bajo la forma de un ideal a cumplir. Por duro que suene, la vibración propia de este signo se experimenta realmente cada vez que sentimos que nadie más que nosotros puede hacer lo que debe ser hecho. Para otros ángulos del zodiaco, podría esperarse que en estas situaciones aparezca alguien haciéndose cargo, que se produzca un milagro o que las cosas se resuelvan por sí mismas. Pero no es así con Capricornio ascendiendo. El aprendizaje en este signo no es acerca de la confianza y la entrega a la abundancia del universo, como en Sagitario, sino acerca de la responsabilidad. Por eso el destino obliga a comprender la relevancia de la propia intervención en los acontecimientos y de las consecuencias, tanto de la acción como de la omisión, así como obliga a experimentar la soledad propia de los actos intransferibles, que en este caso no responden a un impulso individual, como en Aries, sino que nacen de la comprensión profunda de las necesidades de la estructura de la cual se forma parte. Toda persona con este ascendente pasará por alguna experiencia de envergadura en la cual no podrá encontrar en quién apoyarse y tendrá que resolver alguna compleja situación que implique un esfuerzo que se prolongará por años. Deberá aprender a liberar la cualidad de sostener en soledad a lo largo del tiempo
y por eso esta será la textura fundamental de su vida por extensos periodos. A la par que busca afanosamente en quién apoyarse, las responsabilidades se precipitarán sobre ella una por una. En algún momento, aquellos en quienes se solía apoyar se retirarán misteriosamente de la escena y la persona con ascendente en Capricornio se encontrará sola, con toda la responsabilidad a su cargo. Es casi inevitable ver en este destino cómo aquellos que debieran, por rol o por compromisos previos, hacerse cargo de determinadas situaciones, desaparecen y la única alternativa que queda es ocupar el vacío que ellos dejan, más allá de las propias limitaciones y temores. Ya sea por causa de muertes, enfermedades, separaciones, negligencias, traiciones o por alguna otra sucesión de acontecimientos aparentemente fortuitos, finalmente se manifestará la escena en la que deberá aprender a sostener en soledad. Si se observa con atención, se verá que desde un principio la persona con ascendente en Capricornio debió enfrentarse con esto, aunque quizás lo haya hecho a través de una multiplicidad de pequeñas situaciones. Tal vez fue el director del colegio, el policía, el jefe o cualquier otra persona que en ejercicio de la autoridad súbitamente falló y no hizo lo que correspondía. Frente al que nace con ascendente en Capricornio, pareciera que quienes deben sostener a otros u ocupar alguna posición que presupone una solidez sin flaquezas, en algún momento dejan de estar a la altura de las circunstancias y muestran todas sus limitaciones. Es en este tipo de situaciones donde se anudan las distintas facetas de la experiencia capricorniana. Por un lado, el destino les hace ver que todo aquello que ha sido idealizado en algún momento habrá de caer, no en el sentido de mostrar su lado oscuro, sino en cuanto a que perecerán sus limitaciones. Todo es necesariamente limitado, dice Capricornio. Y esto deberá comprenderse no solo en forma intelectual, sino en el nivel emocional y en la acción concreta. No se trata de descubrir la acción de tramas ocultas o negadas, o de advertir la presencia de las fuerzas básicas de la vida o la existencia de los anhelos de poder en las relaciones humanas, como en Escorpio. Simplemente se trata de comprender la existencia inevitable de la limitación y la manera como, estando la realidad organizada a partir de la finitud de sus componentes, cada uno debe hacerse responsable de la parte que le corresponde. Por otro lado, esta cadena de acontecimientos, algunos aparentemente intrascendentes y otros dramáticos, en los que toda columna, por sólida que sea, termina por caer o sustraerse, es la que los forzará a desplegar el potencial de responsabilidad que poseen y su capacidad de ir más allá de las necesidades personales. Finalmente, Capricornio debe aprender a permanecer en contacto con la realidad sin basarse en supuestos. Si bien es muy posible que estas personas amen el pensamiento científico y su disciplina, o el filosófico, o desarrollen alguna actividad en la cual se muestren extremadamente rigurosas y realistas, es en lo más concreto y personal de su existencia donde deberán aprender el costo de refugiarse en construcciones ilusorias o de dar demasiadas cosas por sentadas. Los supuestos deberán caer uno a uno, hasta que se desarrolle en ellos la actitud que les permitirá estar en contacto estrecho con lo que es, aún a riesgo de que en algún tramo de sus vidas esto los convierta en escépticos o pesimistas. Como vimos, la disposición psíquica habitual en estas personas, que surge de las primeras manifestaciones de su peculiar patrón, es la de oscilar ambivalentemente entre el anhelo de ser sostenidos por figuras que encarnan los modelos de perfección capricorniana y el de responder ellos mismos a este ideal de responsabilidad y autosostén. Pero, dado que el patrón incluye la sucesión de experiencias en las que lo idealizado externamente cae, se producen marcas psicológicas que tienden a desarrollar actitudes reactivas o compensatorias. A diferencia de lo que sucedería con un sol en Capricornio, la primera reacción de los que poseen ascendentes en este signo, es decir, que tales hechos no deberían haberse producido, que son injustos y que de alguna manera alguien o algo los ha traicionado. La vida no debería ser así, es la primera respuesta que surge de las profundidades de su casa 2 en Sagitario.
Y a medida que estas experiencias se acumulan, posiblemente los escuchemos quejarse con amargura y desilusión. Con los años, y hasta que el sentido de estas experiencias no sea comprendido, suele aparecer en ellos una inequívoca sensación de agobio y un cansancio característico. Si se observa bien, esta sensación de cansancio atestigua la distancia que aún subsiste entre la conciencia, identificada con otras cualidades, y la experiencia que les corresponde vivir. Estas personas todavía no pueden reconocer la vibración capricorniana como algo que les es intrínseco y, si bien no la rechazan, como posiblemente lo hacían al principio del proceso, aún se sienten obligadas a soportarla, como si estuvieran determinadas por alguna fuerza desconocida que las somete a una prueba que algún día habrá de terminar. Sin duda, tener que experimentar exteriormente a lo largo de toda una vida la energía de Capricornio puede ser algo extenuante. Cualquier persona que haya tenido este signo ascendiendo en su revolución solar puede registrar el alto precio que suele pagarse por los logros característicos de estos años. Pero esto es así solo si algún factor interno resiste la identificación con esta cualidad, que en el caso del ascendente natal es constitutiva. En principio, es raro que un sol en Capricornio se queje y anhele que los esfuerzos se terminen de una vez y para siempre. Cierta contracción de la energía es consubstancial en ellos e indudablemente les es placentera. Y el bienestar que les produce haber sabido construir bases sólidas en las que apoyarse supera cualquier sensación de cansancio o agobio. Pero en el caso del ascendente, el hecho de esperar que suceda algo diferente a lo que hace que los acontecimientos que deben ser necesariamente vividos parezcan más duros o antinaturales. Podemos decir, entonces, que cada vez que alguien con ascendente en Capricornio busque apoyarse excesivamente en otras personas, tarde o temprano será dejado solo. Y que cuanto más fuerte sea el anhelo de ser sostenido, más dramática será la experiencia de perder el apoyo cuando ello necesariamente suceda. Esto no quiere decir que no puedan desarrollar relaciones perfectamente equilibradas en las que compartan responsabilidades y gocen de toda la contención, el afecto y la relajación que realmente necesitan. Pero algo deberá activarse internamente antes de que esto suceda. Capricornio percibe la realidad como una gigantesca obra arquitectónica sostenida por una infinidad de columnas. Entre todas ellas se reparten la carga y ninguna debe soportar más peso del que le corresponde. Sin embargo, las marcas psíquicas que el patrón de destino produjo durante todo el tiempo en que no pudo ser comprendido hacen que la persona que nace con este ascendente tienda a imaginar estructuras que dependen de una sola y gigantesca columna. Por esto, cuando sostiene, raras veces sabe cómo repartir la carga y al mismo tiempo anhela la situación en la cual ella, junto con las demás columnas, pueden abandonar su tarea abrazándose unas con las otras, mientras la gran columna central la sostiene para siempre. Estos dos imaginarios se complementan y refuerzan uno al otro. En la práctica es fácil verlos. Después de un largo periodo de esfuerzo y soledad, buscar inconscientemente refugio en situaciones de marcada dependencia y hasta simbióticas. Pero si éstas se prolongan, tarde o temprano se disolverán para regresarlos al punto de partida. Capricornio no es la manada de ovejas, pero tampoco es Atlas sosteniendo solo al mundo. En ambas imágenes, la dificultad radica en comprender que el límite es necesario e inevitable y que alcanza a todos por igual, pero es muy fácil quedar capturado en esta oscilación y así es probable que durante ciertos periodos la persona con ascendente en Capricornio se identifique con Atlas y proyecte en otros su aspecto más infantil y dependiente, aunque esto solo repetirá invertida la misma estructura psicológica que hemos visto al principio. En otros términos, si alguien se comporta como Atlas, tarde o temprano deberá descubrir el núcleo interno regresivo y necesitado que imagina que es posible ocupar semejante lugar. Aceptar los propios límites y responsabilidades y hacer que los otros acepten los suyos
es lo propio de este signo. Por eso podemos decir que la evasión, la transgresión, el vivir en un mundo de fantasías, tiene un costo superior al normal en Capricornio. También lo tiene el permitir que los demás lo hagan. La relación fundamental. Capricornio simboliza aquello que sostiene y permanece constante. Desde su perspectiva, la realidad no aparece como caótica o aleatoria, sino obedeciendo a regularidades fundamentales. Algo dentro del complejo e indeterminado flujo de la vida es firme y seguro. Esto que, como hemos dicho, se manifiesta en distintos planos y aspectos de la realidad, tiene sus equivalentes específicos en el nivel humano. Aquello que permanece constante y sostiene es la ley, que en el nivel de las relaciones primarias está encarnada por el Padre. Este es quien, en tanto arquetipo, se sostiene a sí mismo y limita sus libertades a fin de sostener a otros, a los cuales al mismo tiempo pone límites. Es también el tutor de las verdades o ilusiones necesarias que resguardan la experiencia de aquellos que debe proteger. La función paterna es la que sostiene la coherencia de un mundo, garantizando con su presencia que el caos no habrá de prevalecer. Prohíbe y excluye, pero al hacerlo, protege y permite que surjan otras posibilidades. Ley, autoridad, institución, Estado, Padre constituyen una cadena de significados equivalentes encapsulados en el símbolo de Capricornio. Cada vez que este signo se despliegue en una existencia concreta, la conciencia tendrá que recorrer estas instancias, viéndose obligada a comprender las distintas facetas de la ley y debiendo encarnar de un modo u otro la función del Padre. Hemos visto cómo en el signo opuesto, Cáncer, la persona debía aprender a metabolizar y expresar la cualidad de la simbiosis. Esto implica tener que atravesar una serie de vicisitudes, cuya primera manifestación consistía en una relación particularmente intensa con la madre. De un modo análogo, la energía de Capricornio se materializa con escenarios en los cuales el padre suele ser una figura especialmente importante y de alguna manera poco comprensible. La energía ligada a la función paterna por su propia naturaleza es el opuesto de la simbiosis y se hace inicialmente presente como distancia. Tener que experimentar una peculiar distancia con relación al padre forma parte casi ineludible de este destino. El niño con este ascendente debe crecer inmerso en la cualidad del límite y por ello, la primera evidencia del mismo es ver frustrado el anhelo de un vínculo satisfactorio con el padre. Las características concretas de esta relación dependerán de la posición de Saturno en la carta natal y de los demás elementos astrológicos que definen la relación con la figura paterna. Puede que se trate de un padre idealizado y aparentemente maravilloso, pero por alguna razón distante, que haya desaparecido, que sea muy rígido o autoritario, poco espontáneo, ausente o incluso irresponsable. Pensemos también que la imagen paterna puede constituirse a partir de la fuerte presencia de una madre exageradamente ligada con su línea masculina, que eventualmente desplaza o se superpone al padre real en la psique del niño. Lo relevante es la sensación de insalvable y enigmática lejanía en la que el chico pierde contacto con su padre, experimentando que éste, de un modo u otro, no cumple con la función que espera de él. Y sea esto una percepción consciente o una estructura inconsciente, gran parte de su comportamiento futuro girará alrededor de esta vivencia temprana de una falla paterna, dado que, como hemos visto, la caída de quien debe sostener se repetirá probablemente en otras relaciones a lo largo de la vida. Es importante poder regresar a esa experiencia inicial a fin de elaborarla desde un nivel más maduro. Si las primeras marcas que produce el despliegue de nuestro ascendente se cristalizan, se convierten en un obstáculo casi insalvable
para la comprensión de las futuras manifestaciones de la energía que nos corresponde vivir. Para los ascendentes en Capricornio, la aparición de las limitaciones descritas en las personas que jalonan sus vidas, más las repetidas situaciones en las que no podrán contar con nadie más que consigo mismos, resonarán en todo aquello que haya quedado inconcluso o pendiente en la relación con el Padre. Ello acentuará las sensaciones iniciales de abandono, soledad, exclusión y, sobre todo, la de inadecuación con respecto a las expectativas de esa distante figura. De hecho, estas experiencias se repetirán porque forma parte de este patrón tener que comprender íntimamente la función paterna. Pero si la persona permanece emocionalmente fijada a la posición de hijo o hija, volverá a dar las mismas respuestas cada vez que se reitere el patrón energético, perdiendo la posibilidad de acceder a los niveles más creativos y liberadores del mismo. Si queda atrapado en la búsqueda de padres sustitutos, siendo esto lo más común, aunque muchas veces adopte la forma impersonal de un fuerte compromiso con instituciones, empresas, teorías o autoridades, sabemos que estos mostrarán su insuficiencia en algún momento. Cuando esto suceda, se acentuará la sensación infantil de haber sido excluido del mundo del padre y quizás aflore el resentimiento inconscientemente acumulado. Es también posible que este conjunto de sensaciones se condense en el imaginario de haber sido traicionado y esto se proyecte en su momento sobre alguna persona concreta a partir de una experiencia puntual o se extienda casi metafísicamente a la sensación global de haber sido engañado por la vida o abandonado por Dios. Yo he visto muchos ascendentes en Capricornio que han sufrido traiciones concretas. ¿También se hablaría de proyección en esos casos? Sentirse traicionado es algo demasiado subjetivo como para que esa palabra adquiera sentido en un universo capricorniano. Es el núcleo psicológico canceriano leonino o lunar solar el que reacciona de esa manera. Difícilmente Capricornio se entretenga en acusar a alguien de traidor. Más bien se lamentará por no haber advertido a tiempo las limitaciones de esa persona, o se preguntará qué lo llevó a depositar una confianza desmedida en alguien que no lo merecía. Capricornio sabe que debe atenerse a los hechos y que las quejas son solo una pérdida de energía. Esto no necesariamente será entendido desde la desconfianza o el pesimismo, sino desde una genuina comprensión de la experiencia humana y de su natural finitud. Es probable que la misma persona que en un momento determinado se quejó amargamente de alguna traición, algunos años después, ya en otra etapa de su recorrido por este ascendente, recuerde de manera muy distinta aquella experiencia. Aquí se puede ver lo importante que es diluir las cristalizaciones de nuestras vivencias infantiles, puesto que ellas anhelan verse compensadas y en consecuencia nos condenan a la repetición. Buscar una compensación psicológica que el patrón de destino no podrá satisfacer jamás es un comportamiento habitual en todo ser humano. En este sentido, una de las posibilidades más ricas que nos ofrece la astrología es comprender que esa marca no se produjo aleatoriamente, ni por culpa de nadie, sino que provino de la manifestación de un patrón que la psiquis no estaba en condiciones de elaborar en ese momento. El retorno cíclico de la pauta vibratoria es inevitable y desde el punto de vista astrológico, creer que no se repetirá es una ingenuidad. Por eso es tan importante permitir que emerjan todos los contenidos que nos llevan a reaccionar mecánicamente y nos impiden entregarnos a la cualidad presente en una escena determinada. En este caso, además, la sensación de haber sido traicionado forma parte de una estructura mucho más amplia, en la cual su opuesto consiste en experimentar la propia incapacidad de satisfacer las exigencias de un modelo o ideal. Aquí es uno mismo quien traiciona las expectativas de alguna figura paterna. La comparación constante de toda conducta, propia o ajena, con lo que debería ser,
Es la actitud básica que surge de los primeros contactos con la energía de Capricornio. Esto es prácticamente inevitable a causa de, uno, fascinación por alcanzar la perfección, que le es inherente y debe ser necesariamente atravesada. Pero es evidente que si esta actitud no se modifica, la persona jamás podrá desarrollar la solidez y autoafirmación que están implícitas en su signo ascendente. El anhelo insatisfecho de vivir la experiencia arquetípica del Padre, quien nos cobija en su perfección y nos garantiza un mundo sin peligros, hace que su figura se sostenga indefinidamente en la fantasía y se procure desesperadamente vivir la situación que repare la supuesta falla del Padre real o su opuesto, la falla del Hijo ante el deseo del Padre. Pero esta escena nunca se producirá en los términos soñados, sino que por el contrario, se reiterará hasta tanto aquel imaginario pueda ser maduramente reexaminado. Es muy probable que el destino ponga a estas personas en más de una situación en la que puedan sentirse traicionadas. Pero en cuanto las connoten de esta manera, ello muestra que hay algo de la propia naturaleza que aún no se ha desplegado. Y es precisamente el compromiso profundo con estas experiencias lo que puede permitir. Evidentemente, aquí nos topamos con un techo en la experiencia colectiva, por el cual el anhelo de que se produzca lo que debería ser es mucho más fuerte que la capacidad para aceptar la necesaria finitud de lo que es. En este punto, sí que la persona con ascendente en Capricornio se encuentra realmente sola, en el sentido de que, para resolver esta cuestión, deberá ir más allá de las construcciones colectivas. Pero la vida habrá de ejercer la presión suficiente para enfrentarla tantas veces y de un modo tan personal, con el límite, como para posibilitarle renunciar a las imágenes y anhelos colectivos que intentan negar la propia finitud y la de todos los demás. Es indudable que el arquetipo del Padre eterno y perfecto tiene un peso inmenso en nuestra civilización y actúa con particular fuerza en la vida de un ascendente en Capricornio. En tanto cultura, hemos preferido interpretar colectivamente la necesaria salida del mundo, paterno, materno, como una expulsión provocada por la culpa de los hijos, antes de atrevernos a soportar la finitud del Padre y comprender que esta es condición esencial para la creatividad de la vida. Me atrevería a decir que toda la existencia de un ascendente en Capricornio se ordena misteriosamente en dirección a la necesidad de resignificar este mito de origen. Y ello deberá suceder de un modo concreto en extremo, en el que no quede lugar para teorías o interpretaciones. La experiencia con el propio Padre y con las figuras sustitutivas, pero por sobre todo, la relación con sus hijos, constituyen oportunidades inmejorables para que esto pueda hacerse carne. Aún en el caso femenino, es habitual que estas mujeres se vean forzadas a ejercer la función paterna y no pocas veces que deban volver a enfrentar la experiencia vivida con su padre a través del vínculo con el padre de sus hijos. Esta posición puede dar una negación a tener hijos, sí. En este sentido, es análogo a lo que hemos visto en el signo de Cáncer. Evidentemente, se juegan demasiadas cosas para este ascendente en la paternidad o maternidad, haciendo que estas personas tiendan a demorar la confrontación con ella. En algunos casos, esta negación se relaciona con un exceso de responsabilidad y por eso muchas veces la paternidad es demorada, como si algo procurara llegar a ella con el mayor nivel de madurez posible. De todos modos, dudo de que exista una experiencia más completa que esta para llegar al fondo de la energía de Capricornio. Tarde o temprano, si sucede, la relación con sus hijos los pondrá en contacto con los temas centrales que se encuentran implicados en el símbolo. Claro que aparecerán también por otras vías. En esto consiste precisamente el despliegue de un patrón. Pero teniendo en cuenta que la naturaleza misma de esta energía lleva hacia la abstracción,
con la innegable posibilidad de limitar la experiencia al ámbito mental, es la relación con los hijos la que mejor condensa las complejidades del símbolo. Y lo hace de un modo tan personal e intransferible que todo lo que esta persona pueda descubrir acerca de sí misma y del mundo, en lo vocacional, a través de sus logros y realizaciones, o en sus búsquedas científicas, filosóficas o espirituales, adquirirá allí un significado mucho más pleno y concreto. Dado que en el ascendente en Capricornio resuenan fuertemente los juicios externos, los mandatos y modelos, es muy probable que al principio sean poco espontáneos con sus hijos y que incluso los sientan como una carga o un obstáculo para los logros que creen deben alcanzar. Pero es precisamente el núcleo amoroso de esta experiencia lo que disolverá esas sensaciones y les permitirá descubrir que su deseo profundo es ejercer su responsabilidad ante la vida, no para satisfacer el super yo en cualquiera de sus encarnaciones, sino como expresión del amor. Seguramente sucederán cosas en esta relación que los llevarán a experimentar el inefable punto en el que se disuelven las aparentes contradicciones entre ley, deseo y libertad. Aunque quizás la vida los someta a una enorme presión antes de llegar a esta síntesis. Enviudar, tener que hacerse cargo de los hijos de otros, padecer el distanciamiento y el reproche de los propios hijos, etc. Son experiencias bastante habituales cada vez que se evita por demasiado tiempo el compromiso profundo con la paternidad o la maternidad. Pero es en el momento en que responden cálidamente a las necesidades de sus hijos, cuando suelen caer las barreras que sostenían su eterno conflicto entre el deseo y el deber ser. Muchas personas con ascendente en Capricornio experimentan este conflicto con una fuerza tal que la expresión de su creatividad queda bloqueada o por lo menos dificultada. Es bastante visible que recién después de haber llevado a término lo esencial de su aprendizaje con los hijos, aquella se libera y florece con una espontaneidad que hasta ese instante desconocían. En el momento en que culmina su tarea de construcción y la relación con sus hijos entra en una etapa más madura, algo muy recóndito parece transformarse en estas personas, permitiéndoles crear con una libertad que antes desconocían. Pero previamente deberán haber encontrado la distancia correcta con sus hijos y descubierto el sutil entramado de prohibiciones y estímulos que hacen a la esencia de la paternidad. En sus propias insuficiencias, quizás recuerden el vínculo con su padre y puedan así cerrar las heridas abiertas en esa falla inicial, disolviendo los malos entendidos acerca de la perfección. Si bien es probable que los ascendentes en Capricornio procuren concentrar todo su esfuerzo en la carrera, los logros, la producción o el conocimiento, creo realmente que escuchando con extrema atención las necesidades de sus hijos, resolverán más rápidamente los desafíos fundamentales de la vida. Si ese vínculo madura, adquirirán una seguridad interior que ningún ascenso a la montaña de los logros externos podría darles. En última instancia, el contacto con la vibración del Padre en sus distintos niveles es quizás el núcleo de la experiencia en el signo de Capricornio. ¿Qué diferencia hay con el ascendente en Leo en cuanto a trabajar el arquetipo del Padre? Aries, Leo y Capricornio comparten una vibración que está ligada con los distintos aspectos de una cualidad que podemos relacionar con el principio padre. En el ascendente en Leo se trata fundamentalmente de emerger de ámbitos de pertenencia en los cuales está presente un fuerte personaje central que los excluye del lugar anhelado. Es muy común que este sea el padre, aunque no necesariamente. Y por eso se abre un fuerte conflicto por ocupar el centro, que obliga a la persona a alejarse y crear su propio mundo. Si siguiera allí, no dejaría jamás de ser hijo, y por ello, Leo debe aprender a emerger de su refugio,
diferenciarse y expresar esta diferencia. En el caso del ascendente en Aries, en cambio, la figura paterna casi siempre opera como restricción al propio impulso y suele ser el enfrentamiento con aquella lo que libera la potencia de este ciclo. Simbólicamente, el padre, en cuanto a encarnación de un ciclo anterior, trata de quitarle el deseo y debe ser vencido para que lo nuevo pueda manifestarse. Pero en los dos casos podemos decir que el tema central no es el padre en sí, sino la relación con él. En Capricornio, en cambio, se trata de comprender íntimamente la función paterna. Esta aparece aquí con todo su misterio y de alguna manera es su falla, y la de las figuras con las que se anhela sustituirlo, sean personas, autoridades, logros, instituciones o construcciones teóricas o espirituales, la que abre la sinuosa trama de estos imaginarios y los obliga así a transformarse. El hechizo de la forma absoluta. En las profundidades de nuestra psiquis colectiva se encuentra muy activo el arquetipo patriarcal en el que un único padre sostiene el mundo y todos los demás seres son sus hijos. En esta imagen, la creación ha concluido y solo es posible darle continuidad a lo ya creado o eventualmente fracasar en ello. El lugar que ocupa Capricornio en el zodiaco lo hace coincidir con esta figura arquetípica, convirtiéndolo en un punto particularmente crítico para la conciencia. El 10º signo trae consigo el hechizo de la culminación, la creencia de haber arribado al punto más alto de toda realidad posible, más allá del cual nada existe. Todo aquello que está simbolizado por Capricornio, autoridad, Estado, ley, padre, voluntad, construcción, ciencia, realización, estructura, tradición, tiempo, lleva en sí la tentación de erigirse en una totalidad más allá de la cual nada es posible. Que exista una forma absoluta, que algo o alguien sea todo, es nuestra ilusión dominante con relación a la energía de Capricornio. En ella se revela el verdadero rostro de ese padre que ha intentado acaparar toda la creatividad para sí. Es lo demoníaco, el macho cabrío que, erguido en la cima de la montaña, pide adoración y afirma: nada es posible más allá de mí. Aquello que anhela imponer su forma sobre todo lo que existe, encerrar la vida en la potencia de su voluntad o en la estructura de su mente, negando todo lo que trasciende sus limitaciones. Toda persona con ascendente en Capricornio debe encontrarse en una forma u otra con esta inquietante figura y responder a su desafío. Quizás quede paralizada o se rebele ante ella. Quizás sienta eternamente en falta y se crea incapaz de la realización que le exige. O enmascare la inseguridad que le genera entregándose a instituciones, proyectos, teorías o caminos espirituales supuestamente perfectos o completos. En respuesta a las presiones de su destino, muchos aprenderán a concentrar energía y desarrollarán una voluntad capaz de grandes realizaciones. Podrán entonces ocupar un lugar social notable, ejercer autoridad sobre un gran número de personas, encarnar la ley o convertirse en custodios de alguna tradición. Quizás construyan gigantescas estructuras materiales, sociales o teóricas, o procuren alcanzar una gran realización espiritual. En ellos, el impulso innato por ascender a la cima de la montaña se habrá convertido en una ambición poderosa y en el anhelo de eternizarse en la posición alcanzada. Son muchos los individuos que alcanzan esta fase en el despliegue del ascendente en Capricornio, con mayor o menor intensidad, según los casos y en distintos planos de la realidad. Forma parte de este destino tener que enfrentarse con el tipo de fuerzas que parecen querer cristalizar el flujo de la existencia. En algunas personas, incluso, esta experiencia íntima con la energía de la cristalización se manifiesta en el plano físico, viéndose afectados por alguna forma de inmovilidad corporal.
La mineralización o estructuración casi absoluta de la energía como cualidad propia de este signo posee una fuerza tal que la conciencia de quien la encarna puede llegar a identificarse ciegamente con ella, perdiendo la posibilidad de comprender la función que Capricornio cumple en el sistema zodiacal. Dos signos más siguen a Capricornio, mostrando que este simboliza el máximo a alcanzar solo en el nivel de la forma y durante un ciclo determinado. Un ejemplo notable de este ascendente es el de Isabel I, reina de Inglaterra, hija bastarda de Enrique VIII. Dedicó su vida a cumplir con los supuestos deseos de su padre, a quien prácticamente no conoció. Siendo aún muy joven, debió asumir su reinado en las condiciones más difíciles de imaginar. Los primeros años de esta tarea, tal como el patrón suele expresarse, estuvieron signados por una sucesión de fracasos, en los que casi todas las personas en quienes buscó apoyo defeccionaron o mostraron tremendas limitaciones. Despreciada por bastarda, rodeada por la tradición y desafiando su condición de mujer, dada la época, tomó sobre sus espaldas toda la responsabilidad del gobierno, dedicándose por entero a las necesidades del Estado. Enfrentó con éxito el conflicto religioso que dividía Inglaterra, Sagitario en 12, restaurando el poder de la Iglesia Anglicana, institución que perdura hasta el presente. Pero ella misma se convirtió en una institución para sus súbditos, sacrificando con este objetivo todas sus necesidades personales y afectivas. A su muerte, tras décadas de solitario y férreo reinado, el eje del poder en Europa se había trasladado a Inglaterra y estaban asentadas las bases de la futura estructura imperial. Desde el punto de vista del zodiaco, en tanto totalidad, Capricornio expresa la cualidad mediante la cual una parte del sistema manifiesta tal comprensión o entrega al todo que se limita a sí misma para hacer posible la libertad de aquello que está destinado a ir más allá de su momento o función particular. Este es el sentido profundo de la responsabilidad en Capricornio. El deseo de culminar o cerrar un proceso o nivel para que queden en libertad los demás elementos de ese sistema, o dicho de otro modo, expresar la función creativa del límite. Esto es un padre, el soporte de la creatividad de las nuevas generaciones. Por eso, todo padre supuestamente completo o perfecto encierra el peligro cierto de destruir las posibilidades de sus hijos con su anhelo de ser imitado o continuado. El padre y toda forma cuya función sea sostener y posibilitar debe mostrar su falla en algún momento ante el hijo o ante lo nuevo, como índice de la necesaria incompletitud del mundo que ha construido. La imagen de un padre que dio forma a un mundo tan perfecto que los hijos podrían habitarlo para siempre, los convierte en niños eternos y los excluye de la posibilidad de crear. Acceder a la dimensión creadora del Padre, que no solo construye formas, sino que posibilita e impulsa con su límite la creatividad que lo trasciende, es quizás la experiencia clave y más liberadora de Capricornio. La única, me atrevería a decir, que permite una natural transición a Acuario. Visto de esta manera, el ascenso a la cima de la montaña solo nos indica que se ha tocado el cielo, que se ha alcanzado el punto más allá del cual solo existe lo abierto y lo inconmensurable. Se ha completado un proceso en el que, gracias a la experiencia íntima con la energía de la cristalización, se ha desarrollado la madurez suficiente como para disolver hasta el último vestigio el anhelo de adoración de la forma absoluta. La matriz arquetípica de las casas 4, 8 y 12. Como hemos visto en los capítulos anteriores, la matriz asociada a la ascensión de determinado signo nos muestra, desde la perspectiva de la lógica, las mismas tensiones y conflictos que podemos reconocer de un modo empírico en las experiencias del mundo cotidiano. En este caso, la casa 4 en Aries
nos indica, desde el punto de vista energético, el recorrido completo del impulso creativo que alcanza su madurez en la comprensión de la ley y la realidad profunda de la cual forma parte. Claro que, como sabemos, la articulación psicológica de las experiencias ligadas a su casa 4 llevarán a la persona a desarrollar, en el comienzo de la vida, un sentido reactivo de la independencia y una ingenua impaciencia que chocará 1000 veces con el rigor capricorniano que debe aprender a demostrar. Por otra parte, el signo que aparece en la casa octava nos muestra las características de aquello que debe ser transformado para que el ascendente se manifieste. En este caso, se ve que el origen de las mayores dificultades que suelen aparecer en la vida de un ascendente en Capricornio están ligadas al anhelo leonino de experimentarse como un individuo separado. El destino deberá frustrar los sucesivos intentos de ejercer la propia voluntad, cada vez que se independice de las necesidades de la estructura en la que se encuentra. Como hemos visto, en las primeras etapas será el fuerte anhelo de afirmación individual, en consonancia con Aries en la casa 4, lo que generará las situaciones de mayor tensión. Sin embargo, a medida que el sentido de responsabilidad se desarrolle y la capacidad de responder a las necesidades de la estructura de pertenencia crezcan, un nuevo nivel de Leo deberá ser comprendido, transformando al anterior. El deseo de convertirse en una figura de autoridad, de alcanzar la perfección o de construir algo perdurable, refleja un nivel de Capricornio que aún responde al anhelo leonino de engrandecer el propio sentido del yo. Después de todo, Leo es el signo del hijo y es precisamente esta dimensión la que deberá madurar a fin de comprender. Y en esta, como ya vimos, no se trata de construir un mundo a imagen y semejanza de sí mismo, ni de satisfacer el deseo de un padre sin cuya aprobación se pierde la propia identidad. Por último, el peso de la casa 2 en Sagitario hace que el inconsciente profundo de estas personas se encuentre fuertemente impregnado de ideales, de un potente anhelo de libertad y de sentimientos ambivalentes hacia lo religioso. La necesidad inconsciente de experimentar satisfacción en un mundo vasto, abundante y lleno de personas sabias y generosas choca dolorosamente contra el extremo realismo de Capricornio. La acumulación de experiencias en las que la plenitud o la libertad no se manifiestan en los términos soñados suele redundar en una disposición quejosa e incluso carente de vitalidad. Obviamente, no es una tarea sencilla aprender a experimentar plenitud en aquello que es limitado, pero de aquí surge la sabiduría de Capricornio y su peculiar cualidad amorosa. No es que la confianza y el entusiasmo les estén vedados, pero su tipo de aprendizaje los obliga a descubrir las leyes que subyacen a toda realidad, y esto se extiende a todos los planos, incluyendo los más sutiles y espirituales. Esto implica descubrir de dónde surge y cómo opera la abundancia, y cómo se la distingue de la ilusión, o sea, descubrir qué es lo que no es realmente amor, ni entrega, ni confianza, discerniendo nítidamente entre los ideales de Sagitario y la real generosidad de la vida. En este signo, la vida lleva a retinar en extremo los impulsos desmedidos, propios de la matriz de fuego subyacente. El riesgo es que el impulso vital quede ahogado por la tendencia a la cristalización, el escepticismo o el miedo a lo desconocido. Indudablemente, la alquimia que el fuego debe realizar en la tierra de Capricornio implica atravesar un desierto, pero también encierra la posibilidad de llevar la sustancia propia de los impulsos, deseos, ideales a su nivel esencial, transfigurando los límites que le imponen la forma y la materia. Capricornio, finalmente, dirá que la verdadera alegría, la entrega y el sentido de la gracia no son fruto de la arbitrariedad ni meras respuestas emocionales, sino que dependen del riguroso respeto a las leyes que las hacen posibles. La persona con este ascendente, quien muchas veces inicia su vida llena de sueños e ideales y que más tarde suele convertirse en alguien excesivamente realista y hasta descorazonado,
Es probable que en su madurez sea capaz de dar testimonio de una calidad de amor que nace de la convicción de estar expresando una ley. La perfección. La perfección de la forma, sea esta concreta o sutil, que evidencia lo que no puede y no debe ser cambiado, es Capricornio. Es lo exacto, tanto en su sentido matemático como en el del poeta que ha hallado la palabra que da forma definitiva a un poema, donde ya nada puede ser alterado sin que su belleza se desvanezca. Belleza y matemáticas raramente aparecen unidas, por lo menos en el nivel de los lugares comunes de nuestra cultura. Pero todo artista sabe acerca de la inexorable regularidad de las proporciones que subyace al juego de las formas o de los colores, de los sonidos o del movimiento. Todo científico ha experimentado la sutil sensación que acompaña el instante en el que se encuentran pensamiento y mundo. Ninguna teoría puede ser verdadera si no es bella. Así como el poeta pule con paciencia el texto a la espera de que la palabra precisa se haga presente, el científico no descansa hasta que sus ecuaciones satisfagan su íntima necesidad de simetría, sencillez y elegancia. El modo como se ordenan las semillas del girasol o el despliegue de los pétalos de una rosa obedece a una ecuación matemática. La flor que inspira y enamora es también una estructura. El hecho de que el cuerpo y la emoción se conmuevan en su presencia nos revela que ella y nuestro espíritu comparten enigmáticos patrones. En efecto, de estas sutiles congruencias nace el poder de los símbolos, y es esta matematicidad o musicalidad del ser la que hace posible a la astrología. Contemplar la intrínseca relación entre belleza y exactitud revela un pliegue esencial de la energía de Capricornio que suele permanecer oculto a la percepción habitual. Desde esta perspectiva, el signo que todo lo mide y lo compara, que reduce todo a forma con extremo rigor y aparente frialdad, manifiesta un nivel de delicadeza y armonía inesperados. Expresa la capacidad no ya de reducir a la unidad abstracta, sino de reunir los opuestos más sutiles y disolver todas las separaciones. Así como la montaña nos remite inmediatamente a la noción de solidez, de logro y de algo inamovible, las estructuras cristalinas como el cuarzo o los copos de nieve despiertan en nosotros sensaciones de pureza, sencillez y belleza que asociamos con la perfección. Los significados que poseen montañas y cristales se anudan cada vez que contemplamos un diamante. Quizás la imagen más sintética que podamos encontrar para la energía de Capricornio, su geometría, sensualidad, que el tallador ha sabido extraer de la tosquedad inicial, sugiere lo que es indestructible y al mismo tiempo delicado y sutil, inmensamente bello y a la vez poderoso. Una unidad de 1000 facetas que permanece inalterable mientras juega con la luz y la oscuridad. Aquello que despertando multitud de sensaciones y sentimientos se mantiene, sin embargo, inmutable en su solidez y regularidad. Al contemplar la belleza de un diamante, es inevitable que surjan nuevas preguntas. ¿Ha sabido el tallador revelar la bellísima y recóndita forma que la piedra albergaba? ¿O solo ha proyectado la estructura de su mente sobre la materia y en realidad admiramos el diamante porque es un reflejo de lo que más apreciamos en nosotros? Las leyes, las constantes y las estructuras que distinguimos en los distintos ámbitos de la existencia, ¿son realmente aspectos de la misma o meras formas mentales? Es la energía de Capricornio la que nos permite más que ninguna otra tomar contacto con los hechos tal cual son, o es en cambio la fuente de todas las construcciones a través de las cuales nos aislamos para protegernos de la intensidad de la vida y sentirnos ilusoriamente seguros. La mente ha impuesto su forma sobre la realidad, dominándola y reduciéndola a sus limitaciones, o se nos ha revelado la infinita delicadeza de nuestra inteligencia, capaz de reflejar la belleza sutil de las formas esenciales. ¿O acaso, en la conciencia que contempla la belleza del diamante, se ha tocado el punto en el que mente y mundo disuelven sus barreras
y el observador descubre qué es lo observado. Desde su relación con el Padre y la autoridad hasta su anhelo inagotable de realización, desde sus búsquedas filosóficas, científicas o espirituales, hasta los mínimos compromisos de su vida cotidiana, la persona con ascendente en Capricornio se sintió perseguida por la distancia aparentemente irreconciliable entre lo que es y lo que debería ser, entre realidad y construcción. Pero también en algún momento de su camino, a veces como un destello, otras como una certeza corporal que da lugar a una profunda paz interior, todas las dualidades se disolvieron y los opuestos se reconciliaron. Deseo y ley, límite y libertad, sujeto y objeto, mente, corazón y mundo se encontraron para quien aprendió a descansar en la belleza de lo que es. Que de este lazo participen también el sentimiento y la vitalidad es algo que parece aún más recóndito e imperceptible y, sin embargo, es en ese estado de conciencia cuando los cuernos de la cabra se entrelazan y Capricornio se transforma en el unicornio. Todas las dualidades y separaciones son barridas por la fuerza y la belleza del único cuerno que brota en medio de la frente. En el 10º signo, habiéndose agotado todo deseo por encerrar la vida en formas, la conciencia ve al mítico y elusivo animal que aparece y desaparece, que se acerca y se aleja en completa libertad. Puede permanecer en su presencia porque ya nada en ella anhela atraparlo y nadie se preocupa por saber cuándo regresará. Capricornio ha desembocado en Acuario. Este fue el ascendente en Capricornio del libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti de la editorial Kier. Leído por Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.